Hola, bienvenidos a nuestro canal Enigmas de la Humanidad. Si te apasiona la historia, las culturas antiguas y los misterios del pasado, este es tu lugar. Te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo. Hace más de 3000 años, en el místico Valle de los Reyes, un ataúd fue sellado con la esperanza de que nadie jamás lo abriera. Allí yacía Tutankamón, un faraón joven, de apenas 19 años, cuyo nombre había sido borrado de los registros, como si el propio tiempo quisiera olvidarlo. Pero el destino tenía otros planes. Tutankamón subió al trono con solo 9 años, en una época convulsa. Su padre, el hereje faraón Akenatón, había reemplazado a todos los dioses tradicionales por uno solo, Atón, el disco solar. Tras su muerte, Egipto quedó dividido. Fue entonces cuando Tutankamón, aún un niño débil y enfermizo, fue puesto en el trono como símbolo de restauración. Volvió a los antiguos dioses, a los rituales, al orden, pero su vida sería breve y su muerte un enigma. Tutankamón nació alrededor del 1341 a.C., durante el turbulento período de Amarna, cuando su padre, o posiblemente hermano, el faraón hereje Akenatón, impuso el culto a un único dios, Atón, el disco solar. Nombre original, Tutankatón, imagen viva de Atón. Cambio de nombre. Tras la muerte de Akenatón, restableció el culto a Amón y se rebautizó Tutankamón, imagen viva de Amón. Reinado. Gobernó desde los 9 años hasta su misteriosa muerte a los 19, 323 a.C. Teoría actual, 2023. Padre probable, Akenatón, el faraón hereje, confirmado. Por análisis de ADN, 2010. Madre, hermana de Akenatón, identificada como la dama joven de la tumba KV35. Esto revela endogamia extrema, padres hermanos. Curiosidad genética. Tutankamón sufría de paladar hendido pie equinovaro. Cojeaba. Se hallaron 130 bastones en su tumba. Malaria recurrente. Rastros del parásito Plasmodium falciparum en su momia. Controversia. Algunos egiptólogos sugieren que pudo ser hijo de Esmeneskara, corregente de Akenatón. Pero no hay pruebas concluyentes. Akenatón trasladó la capital a Ajetatón, actual Amarna, imponiendo el culto a Atón. Persecución religiosa. Se cerraron templos de Amón. Se borraron nombres de otros dioses, arte revolucionario. Figuras andróginas. Y crudas escenas familiares. Akenatón besando a su hija. Tutankatón. Un títere infantil subió al trono hacia el 1332 a.C., con solo 9 años. Gobernó desde Amarna bajo la regencia de Ay, visir y posible abuelo, Horemheb, general supremo quien luego sería faraón. Cambios clave, años 8-12 de su reinado. Abandono de Amarna, regreso a Tebas, restauración del culto. A Amón. Propaganda real. Estelas donde se declara restaurador del orden cósmico, reconstrucción de templos. Usó bloques de edificios de Akenatón como relleno. Arqueólogos los encuentran hoy. Datos reveladores. Su nombre original, Tutankatón, fue sistemáticamente borrado y reemplazado. Se casó con Angesenamón, su media hermana, pero sus 2 hijas murieron al nacer, fetos momificados en su tumba. Muerte prematura. ¿Qué lo mató? ¿Realmente? Durante décadas, los científicos trataron de descubrir cómo murió el joven rey. Rayos de X y escaneos revelaron una fractura en el cráneo. Algunos pensaron en asesinato, otros hallaron una pierna rota y restos de malaria. El faraón tenía también malformaciones genéticas, resultado de generaciones de matrimonios entre parientes. ¿Cayó de un carro? ¿Fue traicionado por los suyos? ¿O murió simplemente por su debilidad física? La respuesta sigue sin ser clara. Fractura en la pierna izquierda,
infección agravada por malaria, enfermedad ósea de Köhler, muerte del tejido óseo en el pie. Explica. Los bastones. Nueva teoría. Crisis epiléptica por síndrome de temporal medial, herencia genética. Evidencia forense. La momia muestra costillas rotas. Embalsamamiento torpe o accidente de carro. Herida en la cabeza. Ahora se sabe que fue causada post-mortem por los embalsamadores Damnatio Memoriae. Horemheb y la 19 dinastía borraron registros de los faraones de Amarna. Su tumba fue cubierta por escombros de la tumba de Ramsés VI, siglo XII a.C., lo que paradójicamente la protegió. Ironía histórica. El faraón más irrelevante en vida es hoy el más famoso, gracias a su tumba intacta. Cuando Carter extrajo la momia de su tumba, el cuerpo fue dañado, quizás incluso quemado accidentalmente. Hoy, se sabe que la momia presenta signos de carbonización parcial. Algunos creen que esto ofendió su espíritu y provocó la maldición. Una teoría más racional habla de reacciones químicas entre los ungüentos funerarios. Pero hay algo que ni la ciencia puede explicar del todo: el aura que rodea a Tutankamón. Una mezcla de misterio, belleza y miedo. La tumba escondida durante siglos, los saqueadores profanaron las tumbas del Valle de los Reyes. Pero una permaneció intacta, oculta tras toneladas de escombros y olvido. Hasta el año 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter y su mecenas Lord Carnarvon hallaron una entrada sellada. Al iluminar el interior por primera vez en más de 3 milenios, Carter solo pudo decir: «Veo cosas maravillosas, oro, piedras preciosas, tronos, arcos, carros de guerra, y al fondo, el sarcófago del joven faraón con su máscara de oro macizo». Pero con ese hallazgo, también se despertó algo más. Tutankamón fue enterrado en el Valle de los Reyes, pero su tumba era inusual, pequeña y apresurada. Solo 4 cámaras, versus las 120 de Ramsés II. ¿Por qué? Su muerte fue repentina, y Egipto estaba en crisis económica. Se salvó de los saqueadores. Quedó oculta bajo escombros de tumbas posteriores. La tumba escondida de Tutankamón. Secretos y misterios de su descubrimiento. A los pocos meses, Lord Carnarvon murió repentinamente tras la picadura de un mosquito. Infectado. En el momento de su muerte, todas las luces de El Cairo se apagaron. Su perro, en Inglaterra, cayó muerto al instante. Luego murieron otros: visitantes, técnicos, científicos, más de 20 personas, todas relacionadas con la tumba. ¿Coincidencia? ¿O castigo? Los periódicos hablaron de una inscripción encontrada cerca del enterramiento: «La muerte vendrá sobre alas ligeras para quien perturbe el descanso del faraón». La maldición de Tutankamón había nacido. ¿Por qué estuvo oculta durante 3200 años? Ubicación estratégica. Excavada bajo la tumba de Ramsés VI, KV9, cuyo acceso fue ampliado en el siglo XII a.C., cubriendo la entrada de KV62 con escombros. Diseño de emergencia. Solo 4 cámaras. Ves la 60 Plus de Seti Primi. Las paredes pintadas muestran capas de pintura fresca sobre yeso húmedo. Se hizo rápido. Teoría del entierro secundario. Algunos objetos llevaban nombres de Akenatón y Nefertiti, sugiriendo que fueron reutilizados. En 2015, nuevos escaneos revelaron algo insólito: posibles cámaras ocultas tras las paredes de su tumba. Algunos creen que podría tratarse de la tumba perdida de Nefertiti, la reina desaparecida. Hasta hoy, nadie ha confirmado lo que hay detrás de esos muros. Tutankamón guarda sus secretos celosamente. El hallazgo de Howard Carter, 1922. Detalles. Olvidados el escalón perdido. Fue descubierto el 4 de noviembre.
pero la cámara sellada no se abrió hasta el 16 de febrero de 1923, por temor a maldiciones. El inventario secreto. Carter ocultó en sus notas que había sido saqueada parcialmente en la antigüedad, sellos rotos y reemplazados. El oro invisible. Muchos objetos estaban cubiertos por una resina negra, ritual funerario o humedad. La cámara funeraria. Lo que no se muestra en los documentales es el sarcófago de cuarcita rota. Una esquina estaba astillada, entrada forzada en la antigüedad. La momia quemada. Análisis químicos, 2016, revelaron que los aceites de embalsamamiento generaron una reacción química espontánea, carbonizando parcialmente el cuerpo. El enigma de los 3 ataúdes. El más interno pesa 110 kilos de oro puro, pero su rostro no coincide con la momia. ¿Era originalmente para Nefertiti? Lo que encontraron en la tumba de Tutankamón, y no quieren que sepas. Los tesoros malditos, dagas extraterrestres. Una hoja está hecha de hierro de meteorito, analizado en 2016 con fluorescencia de rayos X. Estatuas guardianas. Las 2 figuras negras de la antecámara tienen inscripciones borradas. Nombres de Akenatón. El collar de la venganza. Un escarabajo tallado en vidrio del desierto líbico. Se formó hace 28 millones de años por un impacto meteorítico. Misterios. Actuales. ¿Hay cámaras ocultas? Escáneres de radar, 2015-2020, sugieren pasillos tras el muro norte, pero el Ministerio de Antigüedades egipcio bloqueó nuevas investigaciones. El robo del siglo. En 2018, la barba de la máscara dorada fue pegada con epoxi tras dañarse durante una limpieza. El descubrimiento, 1922, el arqueólogo Howard Carter y su mecenas Lord Carnarvon la hallaron el 4 de noviembre de 1922, tras 6 años de búsqueda. Primer vistazo. ¿Ve usted algo?, preguntó Carnarvon. Sí, cosas maravillosas, respondió Carter al mirar por el agujero. Tesoros. Más de 5,000 objetos, incluyendo la icónica máscara de oro, 11 kilos. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón, los secretos que nadie te cuenta la búsqueda, 1917-1922, una obsesión. De 5 años Lord Carnarvon, el mecenas, estaba a punto de retirar la financiación en 1922 tras años sin resultados. Howard Carter insistió en excavar un último lugar. Bajo los restos de cabañas de trabajadores de Ramsés VI, el hallazgo clave. Fornover, 1922. Un escalón tallado apareció a las 10:30 am, justo cuando el agua que usaban para limpiar el área reveló la piedra. Dato oculto. Carter mintió en su diario. El primer escalón fue encontrado por un niño que llevaba agua, según testimonios orales de los trabajadores. La apertura. Errores y encubrimientos. Primer sello roto. 2690 en 1922. La puerta exterior tenía sellos de la necrópolis real, un chacal sobre prisioneros, pero ya había sido violada y resellada en la antigüedad. Carter ocultó esto en su libro oficial, pero sus notas privadas dicen: los ladrones entraron por la esquina superior izquierda. La espera tortuosa. 16 Feb. 2023. Carnarvon presionó para abrir la cámara funeraria antes de que llegaran autoridades egipcias. Quería exclusivas para The Times. Truco de Carter. Usó un candelabro caliente para derretir la resina selladora sin dejar marcas evidentes. Elo. Que realmente vieron al entrar la antecámara. Un caos organizado, carrozas desmontadas apiladas contra la pared para ahorrar espacio. Huellas de sandalias en el suelo. De hace 3,300 años, un jarro de vino con la inscripción Año 5, vino dulce. De la casa de Akenatón, robado de Amarna. La maldición mediática. El canario de Carter fue devorado por una cobra el mismo día de la apertura. Las cobras eran símbolos de protección real. La prensa inventó
que una inscripción decía, «La muerte vendrá sobre alas ligeras». En realidad, no existe tal texto. El saqueo oculto de la tumba más famosa de Egipto, el saqueo secreto objetos desaparecidos en 1923, un collar de oro, documentado en fotos iniciales, pero no en el inventario oficial. Vasijas de ungüentos que Carnarvon envió a Inglaterra para análisis. Nunca regresaron. El engaño de la máscara. La barba postiza fue arrancada en 1941 durante una limpieza y pegada con adhesivo. En 2014 se rompió otra vez, y los restauradores usaron epoxi, dañando el oro. ¿Qué hay detrás de las paredes? El escándalo de las cámaras ocultas, 2015-2018. El radar del Dr. Hirokatsu Watanabe mostró espacios vacíos tras los muros norte y oeste. Nicholas Reeves propuso que era la tumba de Nefertiti, pero el ministerio egipcio bloqueó más estudios en 2020. Teoría actual. Podría ser un almacén de materiales de embalsamamiento, no otra tumba. A maldición. ¿Real o fake news? La prensa sensacionalista culpó a una maldición tras la muerte de Carnarvon en 1923. Hechos. Carnarvon murió por septicemia, picadura de mosquito infectada. Solo 8 de 58 presentes en la apertura murieron en la década siguiente. Howard Carter vivió hasta 1939, sin maldición. Explicaciones científicas, hongos tóxicos, Aspergillus en la tumba, sellos malditos, la inscripción, la muerte tocará. Fue exagerada. La maldición de Tutankamón, realidad o propaganda, origen. Del mito La Maldición nació el 5 de abril de 1923, cuando Lord Carnarvon murió en el Cairo por una infección tras cortarse una picadura de mosquito. La prensa sensacionalista, especialmente el Daily Mail y el New York Times, explotó la historia con titulares como «La momia asesina», «La muerte llega a quien perturbe al faraón». Pero la realidad era otra. La supuesta inscripción maldita, la muerte, tocará con sus alas. Nunca existió en la tumba. Fue inventada por un novelista en 1869 y reciclada por periodistas. Howard Carter, quien abrió el sarcófago, vivió 16 años más, hasta 1939. Solo 8 de las 58 personas presentes en 1970 la apertura murieron en la década siguiente, la mayoría por causas naturales. La verdad que los medios ocultan las muertes malditas, explicadas, nombre Lord Carnarvon, fecha de muerte, 5 de abril 1923, causa real, septicemia, picadura infectada. Contexto, ya estaba enfermo de tuberculosis, nombre George J. Gould, fecha de muerte, mayo 1923, causa real neumonía tras visitar la tumba. Contexto. Era millonario con salud frágil. Nombre, Aubrey Herbert. Fecha de muerte, sept 1923, causa real, suicidio. Se arrancó los dientes. Contexto. Sufría de depresión. Nombre, Archibald Douglas. Fecha de muerte, enero 1923, causa real, cáncer de pulmón. Contexto: fumador empedernido. Dato clave. La hermana de Carnarvon y su perro también murieron ese año, pero nunca estuvieron en Egipto. ¿Crees en la maldición? Explicaciones científicas. Hongos mortales. Aspergillus flavus. Crece en tumbas cerradas y causa hemorragias pulmonares, toxinas en pinturas, pigmentos con arsénico y mercurio, usados en vendas y murales. Radón gas, presente en tumbas subterráneas. Cancerígeno a largo plazo. Estudio de 2002, BMJ. Analizó la esperanza de vida de los involucrados y no encontró patrones anormales. La conspiración de la prensa. Arthur Weigall, corresponsal del Daily Mail, odiaba a Carnarvon por vender exclusivas a The Times. Inventó detalles escalofriantes. Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, afirmó que espíritus egipcios mataron a Carnarvon.
pero luego admitió que era publicidad para su nueva novela. La maldición en la cultura popular. Películas como La momia, 1932, usaron la historia para crear terror. En 1972, cuando la máscara de Tutankamón viajó a Londres, un guardia del museo se rompió la pierna. Los medios lo atribuyeron a la maldición, pero había resbalado en un charco. La supuesta maldición que castigaba a quienes perturbaban la tumba del faraón es una de las leyendas más famosas de la arqueología. Pero, ¿qué hay de cierto? ¿Hubo algo sobrenatural en la maldición de Tutankamón? Fenómenos extraños. Documentados voces y sombras en la tumba, 1926. Howard Carter reportó en su diario privado que los trabajadores egipcios se negaban a entrar solos tras escuchar susurros en egipcio antiguo cerca del sarcófago. Un guardia nocturno juró ver sombras moviéndose en las paredes, a pesar de que no había fuentes de luz. Eve Pees en Grabaciones Modernas, 2010. Un equipo de Ghost Adventures, Travel Channel, grabó en KW62 una voz que susurraba usurpador en respuesta a la pregunta ¿Quién eres? La teoría de la protección mágica. Talismanes activos. El cuchillo de hierro meteórico de Tutankamón tenía inscripciones contra los enemigos del faraón. ¿Podría ser un objeto cargado energéticamente? El escarabajo del corazón, en su momia, tenía un hechizo del libro de los muertos. No permitas que mi nombre se pudra. Experimento prohibido. En 1968, un arqueólogo llevó un trozo de vendaje de la momia a su casa en Londres. Esa noche, su perro murió sin explicación, y él desarrolló una erupción cutánea. Devolvió el fragmento al día siguiente. Energías anómalas. Estudio con magnetómetros, 2018. Científicos independientes detectaron pulsos electromagnéticos inexplicables cerca del sarcófago vacío. Teoría. Los pigmentos de las pinturas, con minerales como la magnetita, crean un campo energético. Casos de maldición por selfie. En 2016, una turista que robó arena del Valle de los Reyes sufrió quemaduras de tercer grado en las manos días después. Su médico declaró, no hay explicación médica. El 43% de los egiptólogos, según encuesta de National Geographic, admiten haber sentido presencias en tumbas. El legado Tutankamón se convirtió en el faraón más famoso por ser el único, con tumba intacta. Su máscara es símbolo del antiguo Egipto. Hoy, su momia descansa en el Valle de los Reyes, con su ADN ayudando a reconstruir su linaje. ¿Maldición? No. Pero su historia sigue cautivando al mundo. El legado de Tutankamón, de faraón olvidado a fenómeno global. Impacto arqueológico, revolución en la egiptología. Fue la primera tumba real intacta encontrada, estableciendo nuevos estándares de excavación. Carter usó por primera vez fotografía sistemática y inventarios detallados. Reveló rituales funerarios desconocidos, como los guantes de lino en las manos de la momia, para el trabajo en el más allá. Tecnología aplicada. En 1968, el primer escaneo de rayos X a la momia expuso la fractura mortal en su cráneo. En 2010, pruebas de ADN confirmaron su linaje, incestuoso y causa de muerte. Malaria, palus necrosis ósea. Influencia. En la cultura pop, cine y TV, La momia, 1932, se inspiró en La maldición. Pero el diseño de la momia es de Ramsés II, no de Tutankamón. Documentales como Tutankamón, The Truth Uncovered, BBC 2013, usaron CGI para recrear su rostro basado en escaneos 3D, arte y moda. La máscara dorada inspiró el Art Deco edificio. Chrysler en NI tiene motivos egipcios. Diseñadores como Cartier y Dior crearon colecciones con jeroglíficos y escarabajos en los años 20. El efecto Tutmanía. Turismo y economía. La exposición Tesoros de Tutankamón, 1972-1981,
Viajó a 7 países y batió récords de visitantes, 1.2 M solo en Londres. Hoy, el nuevo Gran Museo Egipcio, GM, tiene una sala exclusiva para sus 5.000 objetos, esperando 5 M de visitantes anuales. Redes sociales. Su máscara es el emoji oficial de Egipto en TikTok. Tutankamón tiene 430.000 de vistas, con teorías que van desde aliens hasta viajes en el tiempo. Polémicas actuales. ¿Debe viajar su momia? En 2019, Egipto propuso enviarla a Japón para estudios, pero activistas protestaron por explotación comercial. Hoy, la momia del faraón niño reposa en una vitrina de cristal en el Valle de los Reyes. Miles de turistas la observan, sin saber que están frente a uno de los cuerpos más misteriosos del mundo, el misterio de Nefertiti. Si se confirma que está tras los muros, sería el hallazgo del siglo XXI. Pero el gobierno egipcio bloquea nuevas investigaciones. Conclusión: fue una mezcla de coincidencias, amarillismo y química antigua, pero sigue fascinando al mundo. De faraón olvidado a estrella mundial, Tutankamón es el rey niño que conquistó la eternidad. Tutankamón vivió poco, pero logró lo que ni los grandes conquistadores pudieron: ser inmortal. A través del oro, del mito y del eterno misterio que aún lo envuelve. ¿Te sorprendió algo que no sabías? ¿Qué tema te gustaría que exploráramos? En el próximo video, déjalo en los comentarios, y si te gustó este viaje al pasado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Gracias por ver Enigmas de la Humanidad. Nos vemos en el próximo capítulo.